esta ocasión nos preguntamos o nos preguntan qué es el ego. Y es la pregunta a resolver. ¿Qué es un ego? La pregunta que siempre se hace, la pregunta de siempre. La verdad es que existen muchas respuestas según la cultura o la ciencia a quien se le pregunte. Un religioso nos dirá, religioso, de esos que hay bastantes dados a compartir su saber religioso, nos diría es un pecado mortal y argumentaría que el que peca se va para el infierno. El cristiano diría es un diablo y existe el peligro de que se condene, porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, es así. Un estudioso o estudiante de esoterismo que están empezando a estudiar sus primeras letras de lo interno, pues nos dirá, el ego es un agregado psicológico que nos condiciona y esclaviza. Un ateo nos diría, no existe ni ego, ni pecado, ni agregado psicológico, porque si no lo veo, no lo creo. La medicina nos dirá, el ego es una costumbre de hacer algo repetitivamente, como comer algo que enferma el cuerpo porque lo intoxica. Es decir, se hace o se come algo repetitivo, un ejercicio excesivo, se repite y se repite hasta que el cuerpo se enferma. Bueno, en fin, todo lo que sea repetitivo que cause un doble gasto de energías. Los antiguos sabios decían y se referían que el ego es una forma grotesca que el mismo hombre crea o ha creado con sus costumbres, pero nos dicen algo más, con sus costumbres desmedidas y bacanales desenfrenadas, es decir, hay una razón de dónde sale. Los aspirantes a seguir por el camino del saber, y en especial el saber que conduce al esoterismo, dicen que es un enemigo oculto al que hay que matar y beberse su propia sangre. Suena como muy trágico, pero es una referencia a un trabajo de reflexión, de meditación, de transformación, de transmutación, para dar cambios en su vida. Pero si entramos en el saber propio o magia universal, encontramos sus razones válidas o unas razones válidas de la existencia del ego o pecado, y cómo lo queramos llamar, o sea, llamémoslo como queramos, pero de paso podríamos entender la existencia del diablo, tratar de entender el diablo tan nombrado en muchas culturas religiosas. Tenemos entonces, lo primero es entender que la energía no se destruye, se modifica, pero sigue existiendo en otra forma, en una evolución menor, mayor, más rápida, menos rápida, más volátil, menos volátil, en fin, sigue existiendo. Sabemos que los cuerpos producen muchas formas de energías, obviamente, que nos permiten crear y cambiar también muchas formas de la materia. Entonces ya podemos cambiar muchas cosas de la materia, los hábitos, las costumbres, la disciplina, el entrenamiento. Cambiamos la materia supuestamente para mejor, pero los borrachos pues la cambiarían para peor, digo, un ejemplo. Esto quiere decir que si el cuerpo humano puede transformar entonces energías a vicios o costumbres, pero si son repetitivas al final es un peligro. Pues eso es la magia. Sí, podemos transformar muchas energías, cambiar muchas energías, pero si se vuelven un vicio, pues es un peligro. Esto se puede comprobar en escenarios donde se reúnen o se han reunido multitudes de personas en torno a un espectáculo, donde encontramos gritos, coros, expresiones de rabia, de dolor o de excesiva felicidad. Se ha comprobado que cuando el escenario está desocupado, no hay gente, pero se escuchan los sonidos de todas esas personas, y en algunos casos se ha podido ver y hasta grabar figuras moviéndose de un lugar a otro, pero si está desocupado el escenario, entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasa? La ciencia investigó. De esto entonces la ciencia dice que son fenómenos paranormales, que quiere decir que se oyen, se ven, pero no se pueden explicar. Podríamos decir que estamos ante una realidad que la ciencia no puede explicar, como otras tantas. Si estudiamos esos fenómenos paranormales que nos cuenta la ciencia, desde el punto cultural y científico,
tenemos que los tantos fenómenos encontrados, todos tienen un común determinador, y es la anterior existencia de muchas personas en torno a algo, a un espectáculo, un cantante, un fútbol, bueno, en fin. Diríamos que allí existió un derroche de energía o bacanal, como le decían los antiguos sabios, es decir, una sobrecarga de energía, una sobrecarga de expresiones, y eso es energía. Entendemos entonces que esos fenómenos fueron creados por muchas personas, que dentro de un espectáculo desenfrenado cambiaron su energía por un fenómeno inexplicable, y es un fenómeno que da miedo en cierta manera. Si lleváramos a un nivel personal ese fenómeno paranormal, sería lo que se define como ego, es decir, personalmente pues podríamos también tener nuestro propio espectáculo y de pronto, o es la realidad, según los científicos estudiosos, ese es el ego, creamos unos fenómenos, algo que nos impulsa a hacer, pues es un fenómeno paranormal porque no está dentro de las condiciones reales que se puedan ver. Queriendo decir que con cada acto personal se mueve la energía y ese acto es desenfrenado. En ese momento se está produciendo más energía de la normal, sería energía de sobra, con la cual está produciendo un fenómeno paranormal y, como decíamos, es lo que muchos llaman ego. El exceso de energía va a terminar en algo se forma porque la energía no se destruye. Esto es en gran escala, y en un fenómeno paranormal, en una escala personal sería y es, y le dicen el ego. Quiere decir que de ese excesivo disfrutar, digamos, o tristeza o alegría queda algo. Es un recuerdo perenne y eso es lo que se conoce como ego. Podríamos decir en algo, lógico. No es una definición total, que eso abarca muchas ramas. Pero podemos decir que un ego es una costumbre de producir más energía de la que necesitamos. Y tristemente se usa para un fin desenfrenado. Cuando ese fin desenfrenado se convierte en repetitivo, es decir, se convierte en un hábito, un vicio, y a ser creado por mucha energía, es decir, de acuerdo a la emotividad, a la emoción que le pongamos, pues llega el momento en que esa energía sobrante sobrepasa la energía natural y se convierte en un peligro. Y de pronto un peligro difícil de detener, porque contiene mucha energía que se convirtió en un desenfreno. Es la triste razón por la que muchos humanos se dejan ganar de ese mundo de bacanales y vicios, tragos, licores, damas, mujeres, sexo, drogas, bueno. Lo triste también es que ese fue el mismo hombre, o sea, el mismo hombre creó su propio fenómeno paranormal, mejor conocido como el ego, o sea, ese es un fenómeno que cada uno creó su propio ego. Quizás el más conocido desde la antigüedad, o sea, ¿de qué manera el hombre creó sus fenómenos? Veamos esta historia. Nos habla de que en la antigüedad, en lo que más se creó fenómenos sobrenaturales, hasta infernales, según la historia, fue o es el desenfreno sexual. La historia nos cuenta que de las bacanales, de los placeres, del sexo que practicaban las grandes cortes, es una real historia, algunos historiadores hablaron de que en muchas ocasiones de estas fiestas las personas se transformaban en grotescas figuras fantasmales, que se asemejaban a personajes infernales. ¿Cómo sería pues el desenfreno tan terrible, el descontrol? Fue tanta la degeneración de los humanos por aquellos días que crearon bárbaras y repugnantes costumbres que destruyeron pueblos y reinos enteros, se destruyeron bastantes culturas, incluso que hoy difícilmente podemos encontrar su remembranza de dónde vino, cómo, su historia. Decíamos que de allí nació entonces muchas costumbres bárbaras. Entonces allí nació el homosexualismo con todos sus ritos y sadismos y práctica de pedofilia, males que tristemente han llegado a nuestros días. La maldad que llegó ahí, pero el humano no entiende por qué maldad. Lo más triste fue que extendieron sus placeres y maldades hasta tocar a los niños. Estos niños fueron usados muchos para sus placeres y pedofilia, y en la mayoría de los casos terminaron en la muerte de los infantes, en el sacrificio de los niños.
por Dios santo, una barbarie inimaginable. Males que padece hoy esta humanidad y no lo sabe. Nosotros tenemos la remembranza de lo que pasó y no sabemos. Algo muy doloroso fue la enseñanza que dejaron a los niños. Les enseñaron a doble exaltarse o emocionarse, o, bueno, buscar unos placeres, hasta conseguir un placer máximo, que termina con la pérdida de las aguas sexuales. Desafortunadamente esta bárbara costumbre sobrevive hoy, y es la causante de tantas y desconocidas enfermedades, pero no lo sabemos, por eso decimos desconocidas. Podríamos decir que en cualquier desenfreno que el humano siempre se convierte en un peligro y termina mal. La triste historia de los drogaditos, los borrachos y demás dolores que padece el hombre de hoy, todo se debe a ese desenfreno, se convierte en un ego, un hábito, una costumbre repetitiva, y es un peligro. Y este si debe ser repetitivo, pues lógico, va a terminar en algo. Por eso es un peligro, en cierta manera, para el ser humano. Podríamos concluir entonces que el ego es un producto de energías, pensamientos, sentimientos y emociones que plasmamos dentro de una energía que no vemos, pero ahí está, que nos atormenta la vida y como es repetitiva nos lleva a repetir de instante en instante el mismo acto que le dio el origen, el mismo acto original. Quiere decir que si el borracho, en la primera borrachera, le gustó esa energía de tantas horas ahí sentado, tome y tome, lo lleva a que mañana siga, vuelva a tomar, y se vuelve repetitivo, pasó mañana toma más y dentro del tiempo toma más hasta que llegue el momento en que el borracho pierde el total control de su misma actuación. Igual pasa con el drogadicto. Si la primera vez que prueba le gustó, pues ese mismo se convierte en un hábito, en un vicio, en algo que quiere ser repetitivo, quiere repetirlo hasta que desafortunadamente se pierde. Es muy difícil recuperarlos. En el mundo interno se dice que es la venganza de las criaturas diabólicas, tenebrosas, que porque el humano goza de mucha libertad, entonces quieren dañarle la vida. Alguna razón tendrán. Es más o menos una referencia a lo que es el ego.